pasar la mesa de arte urbano, ¿vale? Tenemos a Bea Melborre, a Eduardo Guiberalde del Castillo, Daniel G. Segura, Javier Piña, Six Balac, Andrea Dons, Blue Freguari, ¿no? Y Daniel Hermosero, ¿vale? Vamos a ver. Buenos días a todos, soy Daniel. Escribo sobre todo relato, más que centrarme en un género, es el formato, y en cuanto a género, pues muy variado, fantástico, ciencia ficción, narrativa más tradicional, incluso alguno romántico. Tengo varios libros relatarios publicados, una novela corta, y bueno, que tengo aquí hoy es una reedición por el 10º aniversario de Curvas y Fractalidades, y bueno, hablaremos más de ello. Hola, buenos días. Me llamo Carolina. Este es mi primer libro autopublicado con seudónimo de Blue February. Y bueno, yo soy escritora de narrativa contemporánea, sobre todo con mucho toque de humor. Es literatura realista. Y bueno, pues gracias por venir. Buenos días, yo soy Andrea Gómez, soy escritora también autopublicada y convencida de ello además. Tengo un poquito de todo, he escrito desde poesía desde que soy muy joven, desde los 8 años empecé a escribir. También tengo de relato, concretamente psique, son relatos sobre salud mental, que es mi otra parte, mi otra mitad. Y bueno, ahora estoy escribiendo un poquito de todo, tengo varias novelas en camino, negociando un poco con editoriales, así que tengo un poco de todo. Buenos días a todos. Como podéis ver, yo a vosotros no os puedo ver. Así que volveré a decir buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Seguramente cuando me habéis visto habréis pensado, vaya un personaje. Y es cierto, soy un personaje, no soy un escritor. Juguemos a que soy un cronista de un universo distante en el que nos encontramos ahora, y únicamente escribo y relato una saga llamada La leyenda del tercer vuelo. Actualmente está a punto de publicarse el 2º volumen y será difícil que veáis cualquier otra cosa publicada por mí que no sea relatos del universo del que provengo. Gracias. Hola, me llamo Javier Piña y escribo yo en fantasía, salvo esto que es un poco de ciencia ficción mezclada con fantasía. Escribo, o sea, publico en Amazon y lo que suelo escribir es entre vampiros, hombre lobo, dragones, alienígenas, etc. Bueno, pues yo soy Daniel G. Segura, me muevo un poco entre varios géneros, por un lado fantasía, por otro lado thriller, sobre todo son los dos que más cultivo, y estoy escribiendo otro tipo de géneros como comedia y demás, pero bueno, hasta ahora lo publicado es un thriller de fantasía, Erin, y una antología de relatos, Senderos Mágicos, con su sella. Y en un principio tengo varios proyectos en mente, lo que pasa es que todavía no me está permitido hablar de ellos, pero sí que es cierto que en poco tiempo podré empezar a dar más detalles. De momento lo que hay son esos 2 libros, y gracias también por venir. Buenos días y muchas gracias a todos. Soy Eduardo Guiberalde y mi primera única novela, escrita con lentitud, hace 7 años la empecé y ha salido esto. Cuando la mandé a primeras cosas editoriales y tal, me dijeron que era novela negra.
Entonces descubrí que era novela negra, no sabía lo que era, yo tampoco, porque escribí lo que me apetecía, evidentemente. O sea, hay mucho pensamiento, evidentemente hay conspiración, hay thriller, hay asesinatos, hay sexo, hay muchas cosas, pero también yo creo que está muy metida en esta mesa, porque hay mucho costumbrismo urbano. Yo creo que la parte negra es lo que envuelve el pensamiento que lleva dentro. Creo que lleva mucho pensamiento y mucha reflexión también dentro. Bueno, hola, yo soy Bea Melbourne, escribo en Amazon, como os decía, desde el 2016, el género romántico, tengo 2 novelas de romántica contemporánea y 2 de romántica pues, con tintes fantásticos, como digo yo. El primero es este, que es una biología, tratado de sangre, y luego hay otro, el tratado de vida, que ya nos traslada a la época actual. Bueno, sois una mesa bastante peculiar. No miro a nadie. No sé por qué dices, soy esa camisa de La friki mesa. Es evidente que soy una mesa de fantasía, la mayoría de vosotros, y aunque no, alguno de vosotros no es fantasía ni épica ni pura, pero también las historias son un poco creadas, así que también se podrían incluir. A mí me gustaría saber el proceso de creación que tenéis cada uno para crear ese personaje fantástico, esos mundos, más o menos la trama. ¿Vale? Es una pregunta general para todos. ¿Vale? ¿Vamos por orden? Venga, como quieras. Venga, Daniel. Vale. Pues sí, somos la mesa fantástica. Los 9 fantásticos. Bueno, sí, en realidad lo que tú dices también un poco igual que sea a la hora de crear un personaje, un mundo fantástico de ciencia ficción o algo más real, al final estás creando algo que no existe. Yo en mi caso depende mucho porque, bueno, siendo relatos, pues cada uno tiene su historia detrás. A veces es una canción, a veces es una idea y a veces es la persona con la que te tropiezas al salir del trabajo por la calle. Cuando es un mundo más irreal, fantástico, si quieres, de ciencia ficción, sí que creo que es importante tener claro, aunque luego no se vaya a plasmar en el texto, pues toda la cosmogonía que tenga ese mundo y sobre todo tener claro las reglas que rigen en ese mundo, porque aunque sea un mundo fantástico, obviamente no todo vale, porque si todo lo vale, no vale nada, siempre tiene que haber ciertas reglas, pues no sé, cómo funciona la magia, por ejemplo, los dragones hablan o no hablan, si, por ejemplo, las naves pueden viajar a la velocidad de la luz, no, ese tipo de cosas que aunque luego no se reflejen en el texto, porque en realidad luego estás contando una historia que no necesite de esos datos, y que probablemente muchas veces ni sea necesario ni sea bueno contarlo todo, sí que hay un trabajo previo de preparación, yo creo, importante de todo ese marco donde se va a jugar al final la historia que estás contando. Bueno, yo en mi caso, no sé si sería como la más friki de la mesa, porque no es fantasía, o sea, soy como la más diferente, ¿no? No es tampoco romántica, ni poesía, ni está basado 100% todos los capítulos de lo que es el diario en hechos reales, es mi experiencia del día a día, de la rutina como mamá de 2 peques que me vuelven loca, y es verdad que ellos pues sí que tienen un mundo muy fantástico, con mucha imaginación, con creatividad desbordante, de la que muchas veces las personas, los adultos, ¿no?, que estamos cerca, podemos aprender un montón de cosas, porque tienen una forma de ver la realidad y el mundo muy especial, que es curioso porque la tenemos todos cuando somos pequeños, pero a medida que nos vamos haciendo mayores la perdemos, ¿no? Y entonces pues es que no es fantasía, a mí me cuesta mucho escribir, estoy en ello, lo estoy intentando y me estoy formando para en un futuro poder escribir sobre ambientes fantásticos y mágicos, pero también dirigido a un público a lo mejor infantil, ¿no?, en un futuro, pero ahora mismo
lo que realmente me sale es escribir sobre las cosas que conozco y que me pasan en mi vida, o que me gustaría también que me pasaran, porque a veces la inspiración la encuentras, pues, como decía Daniel, en una persona que te cruzas, o en alguien que conoces, o incluso en una frase que has oído en algún lugar decírsela a alguien. Entonces eso te enciende una chispa, ¿no? Y dices, bueno, pues esto podría dar de sí todo este juego, podría evolucionar y acabar con este final o con este otro. Me gusta imaginar, pero siempre sobre la realidad. O sea, la fantasía por el momento todavía me cuesta, así que estamos en ello. Y bueno, tus libros, Andrea, son algunos más de estudio, ¿no? Por tu profesión, Yo ¿no? tengo un poquito de todo, como decía, también tengo fantasía. Bueno, sí, la poesía y los relatos sobre psicología pues obviamente son mucho más realistas. Pero en fantasía también estoy haciendo mis pinitos. Empecé primero con Atreví, fue con uno de los relatos que aparecen en la antología, La Senda del Mágico, empecé ya. Estamos varios compañeros en esta antología. En este caso mi relato fue más tipo épico. Dentro de la fantasía algo más realista, más medieval. Es antesala a una saga que estoy escribiendo ahora, completa, de fantasía juvenil. Entonces, ¿cómo surge? No sé, bien, la verdad. Algún escritor grande, que no recuerdo cuál es, dijo alguna vez que inventamos mundos fantasiosos para explicar nuestra propia realidad. Y quizá un poco en ese sentido. El world building, que es lo que llamamos la construcción del mundo, de los personajes, la verdad es que es lo que más me gusta, como escritora, como no lo gusta. Y empiezas a construir un mundo que te das cuenta que aunque no exista, no puede ser tangible nunca, te está explicando cosas que no podrías explicar de otra manera. Personajes que son mucho más reales a pesar de que puedan ser a lo mejor otra raza, otra especie, no sé, animales que hablen y que sin embargo están transmitiendo algo muy real. Entonces es como una fábula. Al final es explicar el mundo, sí, a través de una fábula, ¿por qué no? Digamos. Y la verdad es que es precioso. Da muchísimas oportunidades que otras que no lo podemos. A mí es que me parece tan difícil lo que haces, sinceramente. Para mí sería casi imposible, porque creo que está dotado de una imaginación religiosa, de una de los que no nos admiro mucho, de verdad, porque es muy difícil crear mundos, muy difícil. En mi caso, el proceso es curioso y comienza hace, yo creo que ya casi 30 años, porque cuando era un chaval me gustaba mucho la fantasía y descubrí lo que eran los juegos de rol. Seguramente todos recordáis Dragones y mazmorras, una serie de dibujos animados, o El Señor de los Anillos, este tipo de fantasía. En estos juegos hay una persona que, digamos, es el narrador y el que va creando mundos, historias y lugares interactivos donde el resto de jugadores deben tomar decisiones. Bueno, pues el que asumió el papel de crear mundos fui yo. Y después de, como os digo, casi 30 años, mis compañeros me empujaron a decir: ¿por qué no escribes un libro y reflejas este universo ya tan vasto y con tantas tramas e historias en una saga? Y fue el primer paso para adentrarme en ello. De hecho, si queréis que juguemos ahora durante 5 segundos, os diré que yo vengo de otro universo, que corre peligro, porque se acerca el tercer vuelo. Y he venido hasta aquí, porque este libro no es un libro, es un objeto mágico que puede trasladar a cualquiera de vosotros a este universo. Hay muchos personajes, hay muchas tramas, pero al principio iréis acompañados de un joven druida que también desconoce este universo, con lo que el descubrimiento será progresivo y no estaréis saturados de la cantidad de razas, todas nuevas, y de tramas que hay en este universo. Y también os diré que el libro tiene un protagonista muy especial,
y es el lector. Se convierte en un metalector, ya que es un personaje protagonista dentro de la trama. Y os animo a todos a que os adentréis pues, en un universo con, me atrevería a decir sin pecar de pretencioso, con razas que nunca habéis visto, creo que bastante desarrolladas, y sobre todo con un grupo de personajes que son humanos como vosotros y que van a ir descubriendo pues, qué hay detrás de la leyenda del tercer vuelo. Es una novela de fantasía épica, pero por terminar me gustaría decir que me gusta acercar bastante el realismo a la fantasía y siempre pienso, si yo estuviera metido en ese universo, ¿cómo reaccionaría si me encontrara en determinada situación o estuviera ante determinada criatura? Y eso es lo que intento trasladar para quien se adentre en este objeto mágico, que pueda por un momento creer que ha abandonado este universo y se ha adentrado en el que se llama el universo original. ¿Creéis que para crear un mundo de fantasía hay algunas reglas establecidas para...? ¿No? Ninguna. O sea, ¿No hay preguntas que te tengas que hacer recíprocas para tú crear...? Crea lo que tu mente esté dispuesta a crear. O sea, no tienes ni límite de masividad ni de minimidad. O sea, hasta donde quieras llegar, lo creas. Entonces, todo vale, ¿no? Dentro de lo que es la fantasía en sí, se podría decir que sí. O sea, a ver cómo te lo explico. Puedes a lo mejor crear dragones que se convierten en humanos. Son mágicos, pueden hablar, pueden hacer una vida normal como humanos, como dragones, pero tienes que enseñar cómo logran ese paso. Y a partir de eso... Sí, a mí lo que me ha funcionado es que aunque efectivamente puedes decir todo vale en el inicio, pero en el momento en el que empiezas a construir, tú vas creando una serie de reglas, normas, costumbres, culturas, y tienes que ser fiel a ellas. De esta forma... Pero tú cuando creas, por ejemplo, una raza, igualmente es para todos, ¿vale? La pregunta, igual que cuando creas una novela policíaca y todo, tú te inspiras, te documentas a lo mejor en razas indígenas que ya existen, que son reales del planeta, para a partir de ahí crear la tuya. Por ejemplo. Sí. A ver, en mi caso, y no quiero aquí monopolizar, pero yo pienso más en una esencia de cómo es una raza que intentar hacer una metáfora de una ya existente. Por ejemplo, puedo decir, pues hay una raza que van a ser tremendamente espirituales, se guían por profecías que escuchan en sueños, van a ser seres que aman la vida y la paz, y a partir de ahí empieza a construir. Creo que te da un rango más amplio que si te centras en cosas que ya existen en la realidad. A ver, un momentito, antes de seguir, todos podéis intervenir, todos, y interrumpir al compañero y dar vuestras opiniones, tanto si habéis escrito un libro más autobiográfico, de diario, o en este caso Eduardo, ¿no? Que ha sido más novela negra, que podéis intervenir. No espera, si tenéis algo que decir, Yo sí quería comentar el tema este de las normas. Entiendo que no tiene que haber normas, pero lo veo a nivel más conceptual. Aunque no haya normas, tú tienes un pacto de verosimilitud con el lector. Es decir, tú cuando empiezas a escribir cualquier tipo de mundo, sea fantasía, sea terror, el lector abre el libro y dice, vale, te compro lo de los dragones, te compro que haya monstruos, te compro que haya 27 dimensiones o que estemos en el espacio estelar, pero véndemelo bien. Es decir, sé coherente contigo mismo, con la idea que quieres desarrollar. No me vendas que ahora pasa esto porque sí, porque tú eres un dios de las letras, pero no lo justificas. Es decir, tienes que tener ese pacto. Yo, por ejemplo, parte de la base de que no me considero un escritor de fantasía muy purista. De hecho, este libro no es una fantasía muy purista. Yo entiendo la fantasía como una metáfora de la realidad, como, en mi caso, una crítica social disfrazada de fantasía. Yo, para mí, precisamente para hacer esa crítica social, me he tenido que basar en una realidad.
de una realidad muy cotidiana que todos estamos un poco viendo, que si las noticias o incluso nosotros mismos. Yo siempre invito que cuando leo mi libro la gente me comente después que piense en el villano y me diga qué diferencias ve en sí mismo con esos villanos. Entonces yo soy muy meticuloso con la documentación, que es un poco la línea que íbamos. Mis personajes están documentados con psicólogos para la evolución y para la caracterización, y creo que hay unas normas que tú mismo estás creando, pero que te tienes que ceñir a ellas. No soy de la opinión de que todo vale, creo que vale lo que tú quieras que valga, y siempre dentro de un contexto y una coherencia con la historia y con las personas que te van a leer. Eduardo, ¿tú qué piensas? Sí, yo también opino exactamente igual. Como sabéis, soy físico, me gusta la ciencia ficción como lector, quizá también en un momento escriba. Lo que más me molesta de una novela es que, una vez establecidas las reglas, hay incongruencias y el autor se las sabe. Es decir, no puede ser. Si yo he establecido, me puedo creer, yo en mi novela esta, que es muy realista, es muy humana, pero un momento se me va también la pinza y hablo de un posible Dios cuántico o un posible comunión de los santos, etc. Basado en una idea física de Einstein, de tal, que no creía en eso, pero a partir de ahí desarrollo una idea. Quizás eso me dé para aquí una novela entera, pero me tengo que ceñir a ese principio y a esa regla. Yo creo, no sirve para vosotros, sobre todo las que juegan con el espacio-tiempo, después acabáis diciendo, no puede ser, vas a establecer unas reglas que te las has saltado. Y eso, y vale en la fantástica también, eso molesta muchísimo. No, perdona, me estás tomando el pelo. El lector de ese tipo de género es muy exigente. Y esto me parece una pregunta que os quería hacer. Sí, una cosa. Y añado, y después, lo del lector exigente. Hay un autor en Planeta, y en una de sus novelas está me he metido en el personaje, en la historia, tal, pero después de repente en una frase dice una verdadera burrada desde el punto de vista físico. Dice, porque me golpeó, me golpeó un campo magnético de 1000 militercios. No sois físicos, ¿vale? Pero es que 1000 militercios es todos como pacientes os metéis en una resonancia magnética, hacer una resonancia magnética porque es un Tesla. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Son las que molesta, es verdad. Documentate un poquito mejor, o sea, no metes una palabra física, un palabra físico, pues sí, si lo metes, pero con todas las consecuencias, ¿no? Es que una cosa importante que yo creo que no tenemos que olvidar es que lo que escribimos, y lo siento por el spoiler, es mentira. Salvo alguna excepción, lo que escribimos, claro, no es la realidad. Entonces, sí. El problema de que sea mentira, de que no sea real, es que le exigimos más coherencia que a la propia realidad. Porque si en tu día a día te sucede cualquier cosa, por surrealista que sea, como ser tan gilipollas de quedarte encerrado dentro de un piso por cerrar una cerradura que está mal y tener que esperar 5 horas a un cerrajero, hecho real. Eso a lo mejor lo pones en una novela y dices, eso no se cree, no cuela. A la ficción le exigimos más verosimilitud. El punto que separa la realidad de la fantasía. O sea, es decir, ¿quién dice que este señor... Ya de verdad. No. No viene dragones. Tiene carne, tiene huesos, pero ¿quién dice que no vienen de ese universo? O ¿quién dice que tú, Catalina, no seas un dragón? Oye, saca el DNI, a ver qué pone. O sea, a ver, ¿dónde está ese punto? Oye, yo os quería preguntar una cosa. Os comentaba antes que el lector, y yo creo que de este género todavía más, es muy exigente. La pregunta es, ¿alguna vez habéis recibido una mala crítica? De aquellas que te hacen llorar, de aquellas malas. Si es así, ¿cómo os habéis tomado? Yo a la crítica no, pero por ejemplo en Tratado de Vida, la segunda parte del Tratado de Sangre, que hablamos de reencarnaciones, pues sí que la gente me decía, yo es que esto como que no lo creo. Y yo, pues es que, a ver, es un tema pues bastante complicado. Es cierto que yo por ejemplo sí lo creo, pero bueno, yo respeto al lector que me dice, mira, esto
vale, me lo has contado, le has dado un buen giro final, le has cerrado bien el libro, la biología, pero me quedo con el primero. En el primero hay más fantasía, más... Bueno. Yo la verdad es que de momento... yo de momento la verdad es que he tenido bastante suerte. De momento las críticas que he recibido han sido muy positivas. De hecho me destacan mucho que es una fantasía muy real. De hecho me lo han dicho. Casi todo el mundo que la lee me dice, es que no me puedo creer que has conseguido dotar a tu fantasía del toque de realidad que tiene. Dice, porque es que los lectores identifican fallos, tiene seguro. Es decir, que me hayan podido comentar, oye, que te han cambiado letras de orden. Cuando lleguen, porque estoy seguro de que van a llegar, tienen que llegar, antes o después, no le puede gustar a todo el mundo. Yo personalmente siempre me lo voy a intentar tomar y creo que lo conseguiré porque mi filosofía de vida es así como algo constructivo. Es decir, una persona, yo quiero pensar que no te lo va a decir, sobre todo cuando lo dice con cariño, a malas. La palabra cariño es muy importante. Y yo todas las críticas me las tomaré siempre desde un punto de vista constructivo porque considero que todos tenemos que seguir aprendiendo constantemente. Entonces, y llegarán y ojalá lleguen porque yo no lo considero algo negativo. Se aprende, yo creo que se aprende. Cuando te dicen esto no me ha calado, dices, bueno, a ver si en la siguiente consigo que te llene lo que te estoy diciendo. Bueno, y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que se puede gustar a todo el mundo. Exacto. Somos todos diferentes y lo que a uno le gusta amarillo, a otro le gusta azul y eso es así. Por ejemplo, A veces yo por eso lo decía, quiero que lleguen porque quiero aprender más y sigo aprendiendo constantemente. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las críticas no son algo negativo, como se puede pensar. ¿Hay algún género literario que os gustaría experimentar pero no os atreváis? Tachar. Yo atreverme no, yo llevo cerca de varios meses intentando tirar por una distopía y está costando. Está costando crear todo el universo que lleva. Claro, una distopía es todo irreal, es todo ficción. Bueno, igualmente, el tema de fantasía y no fantasía, dicen que está todo inventado, ¿no? Y a lo mejor en la fantasía tenéis esa base de películas, libros como Tolkien o Regreso al Futuro. Claro, es ¿no? difícil crear Y hay cosas, a lo mejor en vuestras novelas, que están inspiradas en lo que vosotros habéis leído de pequeños, habéis visto en películas, ¿sabes? sí, pero eso yo creo que todo el mundo, al final, todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que vives te Pero a lo mejor al afecta. lector le llega más su Claro, y depende, tus referencias también dependen, si quien te lee tiene las mismas referencias, pues cogerá ciertas cosas, y si no tiene las mismas referencias, pues dirás que eres súper original, y a lo mejor has hecho un fusilamiento brutal, a veces incluso de forma inconsciente. A mí me pasó que plagié un relato de Cortázar y no me di cuenta. Me di cuenta mucho tiempo después. De hecho, luego incluso después volví a hacerlo sin darme cuenta de nuevo. Pero bueno. En lo que decías de los géneros, yo no sé si alguna vez escribiré algo que sea puramente erótico. De hecho, tardé muchísimo tiempo en que surgiera algún tipo de escena por el estilo, y la primera vez que usé la palabra follar fue en sentido literal de darle al fuelle. Pero sí, no sé... Es que hay otro. Sí, por lo visto hay otras. ¿Qué tal? Eduardo, tu libro tiene erótica, por lo que Sí, dijiste ayer. claro, es que mi libro siempre... Pero yo creo que es también un referente de la novela moderna. Hicimos lo de encasillar los géneros. Yo creo que por ahí todos los que escribimos en la novela tiene de todo. Porque al final creas historias y después ¿dónde la encasillas? Pues es que la misma historia puede estar en fantástica, ciencia ficción, romántica. Mi libro tiene erótica, pero tiene romanticismo, tiene escenas muy sensibles. O sea, no lo sé, yo creo que todos, yo creo que en general escribimos de todo. Yo ya hace mucho que no leo una novela que sea tan encasillada que no sepamos dónde meterla, ¿no? Yo creo que Todo todos. es el hijo del romanticismo, quiero decir, que forma parte de la vida. Pues. Claro, estaba escribiendo la vida. Decías tú metes los personajes, porque personajes reales, aunque estén en fantasía. Yo creo que cada vez más la moda moderna va en esa línea, y es bueno, ¿no? No encasillarlo, ¿no? Yo de hecho nunca he sabido catalogar este libro. Lo digo de verdad, yo hasta que no vino Cuando una me lo persona... lea, te lo digo. No me voy a leer. Yo de hecho
el término thriller de fantasía no lo he acuñado yo, me lo han dicho. Digo, pues mira, suena bien, me lo quiero, para mí. Pero yo, a mí, lleva tu libro. Te puedo decir la sinopsis, pero no me pidas que te diga que es de fantasía, ni que es un thriller, ni que es romántica, ni que es... porque tiene un poco de todo. Entonces, como me parece tan pobre etiquetar, no digo ya el mío, sino en general los libros con un único género, porque al final es una etiqueta, y las etiquetas, en mi opinión, son odiosas. Entonces, ¿que tengo que etiquetarlo porque al final te lo exigen? Pues vale, thriller de fantasía me gustó, me lo dijeron, me lo agencié. Pero... Lo que pasa es que quizá añado, que quizá el lector sí nos sigue pidiendo encasillarlo, ¿no? Sí. Claro, es un arma un poco de doble filo, porque por un lado el género, si tú dices que esto es de tal género, te abre las puertas a un tipo de lectores de ese género, pero también te enfrentas a los prejuicios que todos los géneros tienen de cualquier tipo. Hay prejuicios pues, contra la fantasía, pero también contra la romántica. Entonces, que parece que lo que no sea narrativa contemporánea no es literatura de alto nivel, cuando es mentira. Puede haber grandes historias en cualquier género. Entonces, en ese aspecto sí que puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, cuando te vas a Amazon y lo primero que te pide es, cuando subes un libro, es en qué categoría la metes, la etiqueta, ahí ya es la locura, porque te empiezas a bajar sus niveles y al final, claro, si lo haces muy genérico, vas a entrar en una lista donde va a ser súper complicado llegar arriba, pero si lo haces muy específico, vas a estar en el número 3, pero porque soy 4. Entonces, en ese aspecto, sí, el género va bien para saber en qué estantería de la librería colocar tu libro. Pero también te lo exige el lector, porque el primero que te pregunta... Pero claro, oye, claro, los lectores de ciertos géneros te lo exigen, pero en cierto modo es complicado, es un arma de doble filo, hay que saber manejarlo. El público quiere preguntar, ¿verdad? Tenemos aquí un muchacho. Hola, buenas. Recogiendo algunas de las cosas que habéis comentado, por ejemplo, referente a escuchar a los niños, ¿no? Y algo que ha dicho Andrea también del concepto de fábula, que la sensación que tengo, yo he tenido la suerte de poder leer el libro de Cis Balak, el de La leyenda del tercer vuelo, es que a través de la fantasía es la mejor forma de entender la realidad. O sea, la fábula al final te sintetiza la realidad de una manera realmente comprensible, ¿no? Y no sé, por ejemplo, en algunos personajes de fantasía que se puede llegar a sintetizar la esencia pura por lo que comentaba, de la sabiduría, de la inteligencia, al final lo que acabas encontrando es la mejor interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, si podéis comentarnos algunos de los aspectos de la realidad difíciles de entender viendo el mundo real, pero fáciles de entender a través de la fantasía de vuestros libros, ¿no? Si me podéis algunas de esas características que vuestros libros muestran, ¿no? Del mundo real a través de la fantasía. Gracias. Si me permitís, no de ninguno de los libros que tengo aquí ahora mismo, pero sí uno que ya tengo terminado, que está en proceso editorial, por así decirlo. Tengo un personaje que es fantasioso, pero en una realidad completamente cotidiana. Y a través de esa pincelada de fantasía de este personaje, intento explicar un concepto muy abstracto sobre la humanidad, sobre el concepto de Dios, por ejemplo, la religión, las creencias, sobre la eternidad. Son conceptos que nos resultan muy difíciles de manejar a las personas, porque son muy abstractos y difíciles de comprender, no los tenemos muy integrados. Y eso, a través de un personaje, de esa fantasía, a lo mejor de un personaje, por ejemplo, que no muere, puedes explicar el paso del tiempo, la evolución del ser humano, la evolución de las creencias. Y creo que eso, que precisamente ayuda a explicar esas cosas, ¿no? Cosas que nos resultan difíciles de manejar a nivel espiritual, a nivel místico, emocional. Hay muchas cosas que se pueden explicar a través de cosas que realmente no podríamos explicar. Es ese doble filo. Es un poco el origen de la literatura, ¿no? Los primeros cuentos, incluso probablemente las primeras historias que contaban en las hogueras
Paleolítico, las historias al final son formas de explicarle, con los cuentos, de explicarle la vida a los niños de una forma sencilla. El cuento de Caperucita Roja es una forma sencilla y amena de explicarle a los niños que tengan cuidado cuando hay gente mala que te puede engañar. Entonces, ahí es la función, yo creo que una de las funciones básicas, ¿no?, de la literatura son darnos pequeños manuales para esa cosa tan rara que es la vida. Creo que la fantasía también te permite tratar ciertos temas bastante delicados desde la barrera de, te estoy hablando desde un universo que no existe. Así que puedo hablar de corrupción, puedo hablar de religión sin miedos, puedo hablar de racismo, puedo hablar de desigualdad de género sin ningún problema, e incluso desde un punto de vista en el que el lector no está sesgado. Por ejemplo, si quieres reflejar algún tipo de conflicto político, si hace referencia a la realidad, inmediatamente todo el mundo se verá ubicado en uno de los bandos, llamémoslo así. Sin embargo, cuando estás en un universo de fantasía, el punto de vista del lector es completamente neutro y te ayuda a reflexionar sobre cosas que suceden, voy a decir, en vuestro universo, desde un punto de vista completamente objetivo. Yo, por ejemplo, juego bastante con esos conceptos e incluso intento ligarlo a temas que puedan estar cerca de vuestro universo. Por ejemplo, hay uno de los mundos en los que podría equipararse a vuestra Edad Media, en el que la desigualdad de género, os podéis imaginar cómo era, pero hay precedentes en los que, por ejemplo, en vuestra cultura japonesa, entre los famosos guerreros ninja, las mujeres, que se llamaban kunoichis, eran consideradas sus iguales. De hecho, uno de los personajes del libro es una kunoichi y te ayuda a tomar perspectiva desde si en la Edad Media, que la desigualdad era la más abismal que habéis tenido, ya había una luz al final del túnel, ¿por qué ahora no podemos tener ya no un túnel sino un cielo abierto? Yo quería comentar también, al hilo de lo que estabas diciendo, una de las grandes evoluciones de la literatura en general y sobre todo del género fantástico en particular es que antes estaban muy bien definidas las posiciones entre el héroe y el villano. Es decir, el bien y el mal se distinguían con una claridad manifiesta. Sin embargo, ahora el concepto de antihéroe, el concepto de jugar con la percepción del lector para cambiarle el sentido moral al personaje, que solo te cuenta una parte hasta que te muestra el total, ¿os posicionáis a favor? ¿Mantenéis un tono más clásico? ¡Vivan los grises! Yo creo que el bien y el mal no existen, personalmente. No podemos pretender intentar hacer una novela donde que sí, que hay villanos, que hay gente que salva la situación, por llamarlo de alguna manera, por no llamarles héroes, pero ni nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Entonces hay personas que suelen ser más cercanas y hay personas con motivos equivocados, que depende de cómo te los creas esos motivos. Hay decisiones que te llevan a hacer o te llevan a hacer cosas que luego marcan si tú has hecho esto, yo tengo que hacer lo otro para pararte los pies, pues si no lo haces, no tengo lo que pararte. Sí, pero antes el escritor imponía ese concepto. Es decir, mira, es que el malo, te digo yo, te lo crees y punto. Ahora ya no. Ahora tú dices, lo dejo bajo tu criterio. Yo creo que hay una parte de que cuando el lector tiende a coger literatura fantástica, busca sobre todo la evasión. Y en muchas ocasiones la evasión implica el no pensar demasiado. Es decir, mira, como el que se tira en el sofá a ver eso que llamáis Netflix, ¿no? Dice, bueno, mira, me tumbo un rato, evito pensar. Y la fantasía muchas veces ha tendido, estoy totalmente de acuerdo, a ese concepto melodramático de buenos muy buenos, malos muy malos. Pero creo que ahora, y de acuerdo con los compañeros de la mesa, los grises, la evolución de los personajes. Es decir, que ni siquiera cuando un personaje empieza le puedas colgar una etiqueta de bueno o malo, o si se la cuelgas, las cosas que van sucediendo empiecen a transformarle y uno que decías, este me cae fatal, de pronto digas, joder, pues ahora ya no me cae tan mal, o viceversa. Creo que eso ayuda a que la fantasía, pues cobre, vamos a decir, un plus de calidad frente a esas obras tan melodramáticas de bueno, muy bueno, malo, muy malo.
Y no también... ¿Y no pensáis que es un poco, lo que decía Gilda, un poco de suerte? Yo sí que pensé que era un personaje malo, malísimo, y resulta que gusta mucho. Los lectores les ha encantado. El Capitán Gordon es el antihéroe, pero no sé por qué gusta tanto. Si es alguien malo, machista, maltratador, manipulador, etcétera, etcétera, y gusta. Es decir, quizá porque es un personaje redondo, como dicen, que ha evolucionado, que ha descrito la psicología, pero creo que es una cuestión de suerte, que no esté catalogado como el malo y el bueno, ¿no? Por tanto, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué consigues que alguien sea antihéroe? ¿Otra pregunta por aquí? Hola, yo quería preguntaros si os resulta más fácil escribir sobre algo real o sobre algo ficcionado. La realidad es odiosa. Creo que con eso te respondo. Es difícil sacar algo fantástico de una realidad, porque te tienes que documentar, tienes que ser fiel, tienes que tener una credibilidad, primero contigo mismo y después con el mundo que conoce esa realidad. Pero yo creo que sin realidad la fantasía no existe. Lo mío son dragones, alienígenas, vampiros, hombres lobo. ¿Algunos presentes en la sala? No hay realidad, o sea, como si te decía antes a Katy. Bueno, sí, los personajes muchas veces se parecen a lo real, ¿no? Se Porque un parecen. vampiro te chupa la sangre, ¿no? Hay muchas personas que Sí, me parece, te aprovechan de ti. Pero, Empieza de alguna manera, ¿no? Pero si alguien Potter. bueno, Es que en realidad, valga la redundancia, es que yo creo que no se puede escribir sobre la realidad. Porque desde el momento en que eliges una palabra u otra, una forma de construir una frase u otra, estás ficcionando a través de un filtro subjetivo que es tuyo y ya estás trastocando la realidad, ya lo que sale ahí. Si yo te digo el perro cruzó la calle y le atropelló un coche, parece una frase muy realista, pero la forma de elegirlo es ficcionado. Le atropelló un coche, pero tú te estás imaginando un perro, yo otro, un coche, otro. En realidad, vale, la redundancia, ¿no? Siempre es ficción todo. Incluso cuando te estoy contando una anécdota de algo que me pasó ayer, estoy poniendo, incluso cuando tú mismo recuerdas algo que te pasó a ti y que es así porque te pasó así, pues no, luego hablas con un amigo y resulta que él lo recuerda de otra forma. La realidad es algo tan subjetivo en el fondo. O que tú eres muy exagerado explicando las cosas. También puede ser que te cuente una anécdota, una portuguesa, y puede ser... El andaluz Claro. exagerado que se hace la cabeza. Claro, alguien te resume una anécdota en 2 frases y otra persona te escribe una novela de 300 páginas. Bueno, a ver, o sea, mi pregunta Pero a la hora de plasmarlo, por eso yo creo que tampoco creo que deba haber mucha diferencia. Vale que con la fantasía, pues sí tienes más libertad, por así decir, pero al final le estás montando muchas veces metáforas sobre cosas reales. sí, o sea, ya sé que siempre que uno elige contar las cosas de una manera y no de otra es subjetivo. Vale. Pero me refería más como si os resulta más fácil escribir sobre algo que conocéis o inventaros algo desde cero. Yo creo que en realidad siempre escribes sobre algo que conoces, porque aun por mucho que te estés intentando inventar un mundo nuevo, completamente diferente y que creas que has roto todas las reglas, estás remezclando cosas que conoces y al final, incluso siendo completamente inventado, es algo que conoces tan bien que para ti es real. Hay un ensayo sobre los cuentos de hadas de Tolkien, que recomiendo a todo el mundo leer, sea escritor o no, que lo que dice él, que es cuando un escritor realmente es bueno, lo que escribe, aun siendo el cuento más fantástico, habla sobre cuentos de hadas, lo que está escribiendo es real, porque en su mente, si está bien construido, es real. Hombre, yo en mi caso me cuesta mucho menos escribir sobre la realidad que crear un mundo paralelo, fantástico, con seres
no voy a decir que no existen, porque ya con seres que existen, pero en otras dimensiones, vamos a decir, ¿no? Pero me es más fácil, o sea, yo, no sé, debe ser que estoy muy anclada en la realidad mía. Y entonces, pero sí que es verdad que siempre que narras algo que te ha ocurrido o incluso que te pasó hace mucho tiempo, y entonces ahí ya también los recuerdos y el paso del tiempo influye más, ¿no? Puede que tal y como lo recuerdas no fue como ocurrió, y entonces a la hora de contarlo siempre es muy subjetivo, siempre es igual el mismo hecho vivido por distintas personas se podría contar de formas totalmente distintas, pero lo importante yo creo es que el que lo lea, tanto si es realidad como ficción, realmente se lo crea. O sea, a veces algo que fue real, si lo cuentas de una determinada forma, habrá personas que digan, no puede ser, o sea, es que esto no contactan contigo, y sin embargo otras personas que escriben fantasía, pues el lector puede notar ahí una conexión que realmente es lo que le enganche al libro. Una cosita se va a preguntar, cuando os ponéis a escribir, ¿qué necesitáis? ¿Atmósfera? No sé, pues, porque claro, cuando es un romance se puede poner músicas bonitas y tal, pero para ciencia ficción, ¿qué necesitáis? Yo me defino como un autor de baño. No en el sentido escatológico de la palabra. Yo soy, y me vais a odiar los ecologistas, yo creo que se tiran mucho tiempo en la ducha y con el jaboncito y todas esas cosas, y es mi momento de que se me ocurren las ideas. A mí mis ideas, si no es en la ducha, no se me ocurren. Entonces, luego después, en el proceso creativo, cuando ya tengo la idea del baño, voy al ordenador, de la ducha, que parece otra cosa, bueno, vale. Y sí que es verdad que el resto del proceso creativo para mí es música. Cuando ves las duchas larguitas. Sí. De hecho, cuando me independicé mi madre, yo creo que rezó al cielo y a la tierra. Bueno, como vamos a ir terminando, vamos tú, Bea, para inspirarte. ¿El baño? ¿El salón? No, para inspirarme silencio. Yo tengo una niña de 4 años y a veces es imposible. Yo me meto en la habitación, cojo el ordenador, en el momento que le cojo, ya les tengo ahí. Yo, venga, va. Vale. Tú necesitas tiempo. Yo necesito tiempo y necesito espacio. Esa cosa no se puede comprar, lo único que se puede comprar en el mundo es el tiempo. A ver, yo lo que no puedo es sentarme delante del ordenador sin tener la idea bastante desarrollada en la cabeza. Y uno de los sitios en los que más puedo desarrollar ideas o que me vengan a la cabeza, precisamente porque también tengo los 2 niños, que es imposible, o sea, es demasiado ruido mental siempre que estás con ellos, es andando, caminando por la calle. Todos los días voy a trabajar andando, gracias a Dios, y ese rato, esos 20 minutos son muy productivos por la mañana. O sea, porque es tu momento que estás tranquila, ¿no? Sí, es un momento que yo pongo el piloto automático para ir caminando hasta la oficina, y ahí es una lluvia brutal de ideas. Y si no tengo eso más o menos en la cabeza con una cierta estructura, no me pongo delante ni de un papel ni de un ordenador. Y luego ya una vez que me coloco, sale todo. Como una posición. Sí, como si fuera En mi cascada. caso tengo una necesidad, y es que si voy a escribir, el primero que se tiene que creer lo que voy a plasmar soy yo. Y para ello necesito, bueno, creo que a la evidencia me remito, necesito una habitación que si la vierais, pues parece el escenario de una película. Luz especial, música sobre todo de bandas sonoras, y soy el primero que cuando escribe me tengo que creer el papel de es que esto ha sucedido y tengo que venir aquí a contarles a estas personas lo que está pasando para que me ayuden. Y sin ese entorno me parece imposible, ¿no? Admiro a la gente que en cualquier sitio de pronto dice, bueno, voy a continuar con el libro. Bueno, ya para terminar, pero una curiosidad que yo tengo, yo sé que muchos escritores tienen, a la hora de estructurar, para inspirarse sobre todo, necesitan coger las paredes de su casa y poner fotografías, palabras, un poco tipo CSI, ¿sabes? Vosotros también, para inspirar, o tú que has escrito más novela negra, ¿no tienes ahí un tipo de mural con crímenes, prostitutas?
Yo soy un escritor muy caótico. Es decir, por eso me ha tardado 7 años en escribir esta novela, porque cojo retazos que tengo en la mente, pues anda, pues esta persona, como decía, yo de ahí que hay 50 actantes, personas que hablan, que dicen cosas, que actúan. ¿Por qué? Porque alguien de vosotros ha dicho algo, y cuando de 3 años aparece un personaje y le meto ahí y recuerdo bastante bien, o de forma una realidad, de lo que estamos hablando, pero basando en un punto real. Por tanto, un caos tremendo. O sea, después el ejercicio es encajar. Cuando haces el esquema de capítulo de esta rama va por esta línea, va por aquí, esta por aquí, sí que te ayuda a ver un poco ciertas simetrías y ciertas relaciones que a lo mejor simplemente con el texto no tienes. Entonces sí que visualmente, sí que, aunque no lo ponga en la pared con los hilos, pero bueno, sí, un folio Pero sería bueno, ¿no? con una algún novela negra de tirar en el suelo, lo de los crímenes. haciendo ahí un pentagrama. Yo conozco una autora que lo hace. Sí, pero sí. Nos vamos de tiempo, así que una última pregunta y responde la más brevedad posible. Os quería hacer una pregunta individual, os voy a poner un poco en el compromiso. Aunque no es una cuestión puramente técnica, se considera que hay 2 tipos de escritores. Que uno es el escritor mapa, que es aquel que lo tiene todo organizado antes de empezar a escribir, o un escritor brújula, que tú te sientas delante del ordenador y a partir de ahí dejas volar la imaginación. ¿Dentro de qué campo de estos o de los dos? Porque hay gente que se incluye dentro de los dos. Me gustaría que si alguno... Vamos a responder por orden, por Bea, hasta Daniel, ¿vale? Pues en 4 novelas escritas sí que he usado los 2 métodos. O sea, sí que, por ejemplo, en Tratada de Sangre sí que iba un poco brújula, iba a ver lo que me daba, y cuando preparé la biología, o sea, la segunda parte, sí que fue más estructurada. Yo precisamente estructuré 2 capítulos de una forma muy compleja. Esta novela lleva 4 personajes, hay de días al juego tal, por lo tanto se describen. Después hay un diario entre medias, que es el juego que va describiendo su historia, y después pasan cosas. Entonces mentalmente dividí, ahora también como buen físico y matemático, eso de tener esta estructura tal. Y a partir de ahí se fueron llenando los capítulos de forma caótica, pero bueno, encajando dentro de los cubiletes que había. Hay flashbacks hacia adelante, hacia atrás, cuando como es muy complejo, tuve que ordenarme mentalmente la estructura, pero después ya, a partir de ahí, totalmente caos. Yo soy un poco de ambos. En todas las novelas sí que es verdad que dependiendo de cada una, más de uno, más de otro, pero vamos, en todas ellas soy de mapa y de brújula. Brújula total. O sea, a mí en los esquemas, fotos, paredes pintadas, brújula total. En mi caso, mapa total, dado que necesito incluso varias tablas Excel para saber qué está sucediendo en varios universos con muchos personajes, e incluso necesito poner mapas y un glosario al final para que el lector no se pierda de la cantidad de personajes y tramas que hay. Es que tú eres un extraterrestre, tío. O sea, creo que hay. Pues yo la verdad es que soy un término medio, un poco de ambos, sin dejar fuera ninguna de las 2 cosas. Lo que nosotros llamamos escritor jardinero, que planifica dónde va a ir cada semilla, da una escaleta básica, pero luego dejas florecer a sus anchas un poco los detalles. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, sé qué quiero que ocurra en una novela y sé qué escenas claves necesito, pero no sé cómo se van a desarrollar. Pues en mi caso, a ver, porque resulta que yo cuando empecé a escribir las anécdotas no tenía en mente ni mucho menos que fuera a formar al final un libro. Yo lo iba escribiendo en mi ordenador, un poco también pues como recuerdo, ¿no? Para que con el paso del tiempo no se me olvidara ni a mí ni a mis hijos, cuando sean más mayores, pues que lo lean. Y entonces cuando ya tenía escritas las 16 que forman parte del libro, pues es cuando se me ocurrió que las podía juntar todos y que esto es lo que podía constituir el diario. Entonces, la estructura o el mapa, la organización, digamos que vino después.
Después cuando se me ocurrió que podía agruparlas en 4 partes, que cada parte podía corresponderse en función de cuándo ocurrió con una estación del año, y ya le doté de estructura después. Y bueno, ha quedado así. Sí que yo creo que sería un poco más de brújula, porque muchas veces sé sobre lo que quiero escribir, pero cuando empiezo y tengo la idea original no sé muy bien cómo va a terminar. Pero bueno, me pongo y después es cuando ya veo el final. Brújula al poder. A mí es que me ha encantado lo del escritor jardinero que he hecho Andrea. Y es que creo que sí que es algo que define muy bien, porque tú más o menos tienes la idea de lo que quieres, sabes dónde tienes que poner las plantas, pero al final cada planta florece de una forma diferente y a veces no te coges la altura que tú quieres o tienes que recortar. Entonces me ha parecido aun siendo de mapa, aunque sea mental, y bueno, los relatos la verdad es que también permiten brujulear mucho, pero la idea del escritor jardinero la compro perfectamente. Y bueno, una cosa que quería decir antes, si me desahogo un poco, es que en mi libro hay 2 versiones. Una versión con la tipografía Georgia, que es la tipografía clásica, y luego hay una versión que utiliza la tipografía Open Dyslexic, que en principio, por lo que he podido investigar, incluso por algún comentario de algunas personas, es una tipografía que ayuda a que la gente que tenga dislexia pues le bailen menos las letras. Depende también del tipo. Y bueno, y creo que es una cosa que para los que estamos en Amazon no nos cuesta mucho maquetar una segunda versión con un tipo de letra diferente, y que pueda ayudar también un poco pues, a las personas que tengan esta pequeña dificultad. Simplemente pues eso. Animaros a los que autopublicáis a sacar libros en papel, porque en el Kindle, de hecho lo descubrí porque en el Kindle te da la opción de cambiar el tipo de letra, y a partir de ahí investigo un poquillo, y sí que es cierto que a algunas personas les va un poquito mejor y que tengan oportunidad de tener libros también en papel con este formato. Es una idea genial eso, pero voy a comentar. Es súper sencillo. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Un aplauso para ellos.